Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos acompañen, nos acompañan en esta tarde. Y bueno, o sea, hubo un pequeño inconveniente porque no había energía eléctrica pero menos mal que llegó a las 2:30, solo que aquí desconectan el internet y como que eso demora para conectarlo porque me tocó ir allá a decirles que conectaran el internet. Y bueno, pero gracias a Dios que ya estamos aquí. Y el tema que voy a abordar en esta tarde es acerca, o sea, es un tema que escogí del ministerio, como no se pronuncia bien el inglés, el ministerio de donde está la anciana Terry. Entonces, como hemos venido estudiando en este tiempo, y sabemos que estamos en la línea de la ley dominical, y como todos sabemos, es- hemos venido la ley dominical ha venido como en una línea de progresión desde el 2014 hasta el 18 de julio del 2024, donde se celebró la Convención Nacional Republicana y donde se coronó al presidente antes de ser elegido, Donald Trump, como rey. Pero en este tema no vamos a hablar sobre esto, sino que vamos a tratar unos puntos de cómo fue que cayó la democracia. Sabemos que la caída de la democracia trae muchas consecuencias, va a traer una ola de mal, ¿verdad? Que va a repercutir sobre toda la humanidad. Bueno, entonces voy a hablar ahora acerca de los orígenes de la democracia y la ley dominical, que es el tema que escogí en esta tarde. Muy bien. Vamos a ver la línea de restauración y de progresión. Entonces, vamos a ver los orígenes de la democracia y el modelo de Edén a Edén, que es este que estamos viendo. Vamos a ver cómo surgió el pensamiento democrático y el punto de inflexión fue la Carta Magna. Aquí vemos la progresión de la historia en la historia externa y se entrega la información. La información se entrega en un lenguaje escrito que fue en el siglo III, en el tiempo de Moisés. Pero a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que hay un punto de inflexión que fue en 1440, cuando se creó la imprenta. Y aquí nos damos cuenta que la información se transmite con más rapidez. Nos damos cuenta que Dios ha tenido que ser paciente y esperar que se desarrolle un evento externo para que el conocimiento de Dios pueda eh, pueda expandirse en todo el mundo, en toda la humanidad. Entonces nos damos cuenta que la humanidad cayó en tres problemas, ¿verdad? O maldiciones, como consecuencia de tres pecados. Caímos en estos tres problemas que necesitan ser solucionados y restaurados.
Y hay un punto de inflexión en el modelo de restauración que fue la Carta Magna en el año de 1215. Se forma una idea, se siembra una semilla de ideales democráticos. Se aceleró el principio de que todos tienen valor, no solamente los reyes. No solo los reyes pueden dominar, ellos también están sujetos a la ley. En este tiempo, los terratenientes ricos y las cosas eran las que tenían valor. Entonces, la Carta Magna buscó evitar que el rey explotara su poder y le puso límites al rey. Entonces, vamos a leer un poco sobre la Carta Magna. Alguien que pueda hacer el favor de leerme, de leer estos párrafos. Yo puedo. Después de que el rey Juan de Inglaterra viajara, perdón, no veo, ahora sí. Después que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado en Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a considerarse como los derechos humanos. Estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, el derecho de los ciudadanos a poseer y heredar propiedades, y a que se les protegiera de impuestos excesivos, derecho de la viuda que poseía propiedades para decidir no volver a casarse y establecer principios de garantías legales e igualdad ante la ley, prohibiciones al soborno y a la mala conducta de los funcionarios, considerado uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia. Gracias, Edurne. Bueno, aquí nos damos cuenta en estos estatutos y leyes que estaban colocando, ¿verdad? Que esto se estaba violando, ¿cierto? Acérrimamente, eso era una costumbre, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta que se sembró esa semilla, ¿verdad? En ese momento. Porque en este tiempo el rey era la ley y todos estaban subordinados a él. Y todo, o sea, lo que el rey dijera era ley y se tenía que hacer. Pero la Carta Magna llegó con la idea de que la ley era su propio poder. Así que el rey también tenía que estar subordinado o sujeto a ella, así como todas las demás personas. Así que aquí en este momento, esto fue una idea de restauración. Aquí se pudo restaurar la regla de oro. Pero con el tiempo se solucionarían los tres problemas internos, ¿verdad? Los tres problemas internos se van a solucionar con el tiempo, pero se necesita un entorno externo que permita solucionar todos estos problemas. Así que aquí comienza este ideal democrático y nos hacemos una pregunta. ¿Qué tal si el gobierno o el rey dijera que ya no estamos sujetos a la ley? Yo creo que inmediatamente habría desigualdad y la regla de oro se socavaría, ¿verdad? Entonces, el único mecanismo para solucionar este problema de violación a los derechos de las personas
era la votación. Por lo que el derecho al voto es lo más importante que tenemos. Los demás derechos dependen de que nosotros podamos tener acceso a libres elecciones y elecciones libres y justas y que podamos tomar parte en el proceso democrático. Entonces, observando la ley de los derechos electorales, nos damos cuenta que ahí dice, defendiendo el derecho de las personas de color a ejercer el voto sin ninguna discriminación. En el sur hubo mucha privación de los derechos a los afroamericanos. Por eso necesitan abordar eso con la ley del derecho al voto. La ley del derecho al voto decía que hay estados particularmente malos, que necesitan más supervisión que otros estados, porque han hecho daño y han privado a las personas de sus derechos a votar. Así que esto hizo que el gobierno federal exigiera la aprobación previa de nuevas leyes asociadas con la votación. Entonces, cada vez que un estado dice que quiere presentar una ley en la Corte Suprema, le dicen que esta ley tiene que pasar primero por el gobierno federal para obtener la autorización previa. Y así se tengan las mejores intenciones del mundo y podemos tener, o sea, se puede tener las mejores intenciones y se puede dar acceso a la gente a votar, pero el gobierno federal tiene que interrogarlo para garantizar que la consecuencia de implementar esa ley no sea privar a la gente de su derecho al voto. De modo que esta minoría protegida pueda participar libremente del proceso democrático, sin las cargas de las tácticas de supresión del voto. Porque se han dado leyes anteriormente aparentemente buenas que no tienen intención de dañar a las personas, pero el resultado o las consecuencias se han visto en el futuro. Hay secciones en la ley de derechos de los votantes que necesitan supervisión adicional y ellos tienen una fórmula para hacer esto. Ellos solamente analizan la población y ya pueden darse cuenta que solo el 1% de los afroamericanos están registrados. La fórmula de cobertura de los años 60 se sigue renovando. Se seguía renovando hasta que se abordó Shelby versus Holder en 2013. Podemos leerlo. La Corte Suprema dictaminó por 5 votos a 4 que la sección 4B era inconstitucional porque la fórmula de cobertura se basaba en datos de más de 40 años de antigüedad, lo que la hacía insensible a las necesidades actuales y por lo tanto una carga inadmisible para los principios constitucionales del federalismo y la soberanía igualitaria de los estados. Muy bien, gracias. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando se dio esta polémica. La Corte sostuvo que la sección 4B cedía el poder del Congreso para hacer cumplir las enmiendas 14 y 15, argumentando que la forma de cobertura entra en conflicto con los principios constitucionales del federalismo y la soberanía igualitaria de los estados. Así que aquí los conservadores estaban usando un argumento de igualdad. Entonces, el tratamiento desigual de los estados se basa en hechos de hace 40 años que no tienen una relación lógica con el día de hoy. Por lo tanto, no responden a las necesidades actuales, o sea, los argumentos que ellos hacen. La Corte sostuvo que el Congreso no puede someter a un Estado a autorización previa basada en discriminación pasada. Señaló que la fórmula de cobertura no se modificó por última vez
que el derecho al voto no se negará, ni se reducirá por motivos de raza o color, y le da al Congreso el poder de hacer cumplir esa ley. Pero ellos dicen que la enmienda no está diseñada para castigar por el pasado, sino para asegurar un futuro mejor. Así que el tribunal también señaló que el federalismo se refiere al requisito de autorización previa de la sección 5, pero no abordó la cuestión de si la sección 5 era constitucional. Sin embargo, debido a que el requisito de autorización previa de la sección 5 se aplica solo a las jurisdicciones cubiertas por la cobertura de la sección 4B, la fórmula hizo que la sección 5 fuera inoperante, a menos que el Congreso promulgue una nueva fórmula de cobertura. Entonces, devolvieron esto al Congreso para que se actualizara la fórmula. Pero el Congreso lo que hizo fue derribarla, como si ya no fuera adecuada. Así que el resultado es que los estados ya no tienen que pasar por el filtro del gobierno federal. Entonces, como ya lo hemos dicho anteriormente, si el estado, por ejemplo, quería colocar una ley, tenía que pasar por un filtro, ya que por la historia se había demostrado que esas leyes tienen que ser cuidadosamente analizadas porque pueden afectar el derecho de las personas, el derecho a votar. Así que ahora los estados pueden introducir leyes en sus propios estados y condados y no tienen que pasar por la supervisión general. Así que una consecuencia de eliminar la sección 4B, que los estados ya no necesitan ser examinados por el gobierno federal. Ahora la gente puede introducir leyes electorales sin restricciones. Ahora se abrieron las compuertas y se introdujeron muchas leyes en 2013, cuando se abordó esta ley. Hubo una inundación de leyes en el 2013 y ahora afectan la capacidad de las personas para votar. Esta decisión se consideró un punto de inflexión para los derechos de voto en los Estados Unidos. Así que los estados o condados no tienen que recibir autorización previa o permiso para implementar leyes de votación. Al declarar como inoperante a la sección 4B de la Ley de Derechos Electorales, todas las jurisdicciones fueron liberadas de la cobertura de la noche a la mañana, por lo que los condados ahora hacen lo que quieren. Ahora se promulgan leyes electorales sin supervisión federal. Y los estados no perdieron tiempo al implementar cambios electorales. Los cambios que ellos querían y que no habían sobrevivido a los requisitos de autorización, ahora los implementaron. El mismo día que la Corte Suprema emitió la opinión del condado de Shelby, los funcionarios de Texas anunciaron que implementarían un estatuto de identificación con fotografía discriminatoria. Y muchos estados también querían hacer esto. Así que lo que hicieron fue que fuera más difícil votar ahora, en ausencia de la autorización previa. Y ahora todos estos estatutos entran en vigor. Y las partes privadas y las personas que fueron afectadas o las que son afectadas tuvieron que presentar demandas para detenerlos. Y ahora las leyes pusieron la carga sobre las personas que fueron privadas de sus derechos
Y ahora estas personas tienen que luchar contra esto en los tribunales. Y esto es un gran problema, porque es una carga enorme que se ha colocado. Y ya, pero el daño ya está hecho. Así que podemos ver un ejemplo de la jueza Ruth Ginsburg. Ella en visión profética pudo observar que poner fin a la autorización previa era como tirar el paraguas en medio de una tormenta porque no te mojas. O sea, ella no estuvo de acuerdo con esto y expresó, ella veía, ¿verdad? Veía el resultado de lo que podía ser promulgar esta ley o pues, declarar esta enmienda como inoperante, esta sección. Sin la sección 5, las nuevas leyes solo se pueden impugnar mediante litigios caso por caso prolongado y que se requiere de muchos recursos. Así que podemos notar, pues, por ejemplo, las personas que no tienen recursos no van a luchar contra eso. Entonces, ¿cuál es el principio subyacente de la Corte Suprema? O sea, ¿qué motiva a la Corte Suprema a hacer todo lo que está haciendo? ¿Qué espíritu los motiva? ¿Por qué están tomando todas estas decisiones tan erradas? Vamos a ver qué dice la 14 enmienda, la 14 enmienda dice que, bueno, dice, es básicamente protección igualitaria. Ningún Estado puede imponer ninguna ley que le quite sus privilegios, o ningún Estado puede privarlo de la vida, la libertad y la propiedad. Así que la sección 15 nos dice que el derecho al voto no se negará, ni se limitará por motivos de raza o color, o sexo, o bueno, etcétera. Y el Congreso no tiene el poder de hacer cumplir esto. Ahora, la 10ª enmienda es el principio del federalismo o los derechos de los estados. O sea, el gobierno federal solo tiene los poderes que le delega la Constitución. Y todos los demás poderes están reservados para los estados o para el pueblo. Por ejemplo, el gobierno federal, él puede tener poder sobre las leyes que están escritas ahí explícitamente. Pero las que no están escritas explícitamente, como por ejemplo el aborto, ahí sí tiene que decidir es el Estado, el Estado o las personas. Bueno, entonces la 10ª enmienda dice que si no lo dice explícitamente en la Constitución, los estados y la gente puede decidir al respecto. Así que el gobierno federal solo tiene los poderes que le delega la Constitución. Y todos los demás poderes están reservados para los estados y el pueblo. Entonces, todos los estados tienen el mismo poder. Los estados deben ser iguales. Entonces, como que la Corte Suprema anteriormente no trataba a los estados iguales, porque había estados que se habían comportado mal anteriormente. Así que el artículo 4 dice que no se debe tratar a un estado de manera diferente que otro. O sea, no se puede poner no se pueden poner los estados en desventajas. Así que el gobierno federal está tratando a los estados de manera diferente. Estamos lidiando con situaciones diferentes. Dicen ellos, ahora estamos en tiempos diferentes. Y se está devolviendo al Congreso para que actualice la fórmula y
Y dice, el gobierno federal está presionando innecesariamente a un Estado debido a un mal comportamiento de hace 50, 60 o 70 años. Entonces el argumento que ellos tienen es de igualdad, ¿verdad? Que los estados deben ser tratados iguales por el gobierno federal. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? El aborto. Y así como el aborto, así también están otras leyes que no están explícitamente ahí en la Constitución y que pueden decidir los estados y la gente. Entonces, con los derechos de los estados, de la enmienda, de la 10ª enmienda, con todos los derechos de los estados y los argumentos que se usan para defenderlos, nos damos cuenta aún el principio subyacente, ¿verdad? Que entra aquí es el libertarismo. Nosotros necesitamos ver el libertarismo también en nosotros, ¿verdad? En nuestro comportamiento también, ¿verdad? El libertarismo va de la mano, va de la mano con el activismo por los derechos de los hombres y el darwinismo social. Aquí nos damos cuenta que aquí se forma una trinidad. Y el problema con esta trinidad es el problema que el mundo está enfrentando y que nosotros también estamos enfrentando. Y este problema permea todo. Entonces los estados no quieren supervisión estatal. Ellos quieren ser libres. Ellos quieren hacer lo que quieren, si quieren implementar alguna ley, porque esa era la lucha, ¿verdad? Es la lucha que ellos tenían con el gobierno federal, pero a la final el gobierno federal eligió el libertarismo. Entonces, ellos pintan un panorama positivo y agradable de que las cosas están bien, de que ahora somos mejores, de que de que van a ir por algo más grande, de que ellos no tienen que pasar por esos obstáculos innecesarios, porque la sociedad ha cambiado, la sociedad ha evolucionado, ahora somos mejores, ahora vamos hacia un futuro mejor y más próspero y no necesitamos todos esos requisitos. La sociedad ya no es como en el pasado, la sociedad es mejor ahora, la sociedad ahora es más feliz, más próspera, porque es más educada. Así es que el libertarismo ve las cosas ahora. Y uno de los principios que usa la Corte Suprema conservadora ahora es el libertarismo. Ellos no, o sea, la anciana Tess hace un énfasis en que nosotros no podemos ver un hombre de paja o luchar contra un hombre de paja y no podemos, o sea, tenemos que analizar bien las cosas, porque, o sea, nosotros no podemos tomar posiciones de que, por ejemplo, de que la corte es racista o de que es sexista. O sea, tenemos que ver bien, analizar bien cuál es el motivo, o sea, cuáles son los impulsos, o sea, qué es lo que el principio que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, entonces nos damos cuenta que este es el Estado contra el gobierno federal. Pero los libertarios tampoco quieren que el gobierno ejerza presión sobre sus libertades individuales. No quieren que ningún gobierno ponga estas reglas innecesarias. Ellos quieren ser libres. Ahora vamos a leer qué es el libertarismo. Alguien que me pueda leer eso. Yo leo, Dice, Martica. Ok. bueno,
Dice, una filosofía política que cree en la libertad y la autonomía del individuo por encima de todo. Aboga por un gobierno mucho más pequeño, uno que se limite a proteger a los individuos de la coerción. Muy bien. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo y me pueden interrumpir, que no hay ningún problema, si tienen algún comentario que hacer. Bueno, aquí nos damos cuenta que habla de la coerción, ¿cierto? Y la coerción es la fuerza. O sea que la única razón por la que se necesita tener un gobierno, según ellos, es para proteger al individuo de la violencia. Así que ellos tienen una visión muy limitada de daño. Ellos se oponen a la burocracia gubernamental y los impuestos y promueven la caridad privada. Toleran diversos estilos de vida, apoyan el premercado, defienden las libertades civiles. Aquí nos damos cuenta que de pronto muchos de ellos no van a ser racistas ni sexistas, de pronto van a apoyar a la comunidad LGBTQ, pero el principio que los rige a ellos es el libertarismo. Vamos a leer el libertarismo en los Vesper, como está en los Vesper. ¿Leo? Sí, Ok. claro Dice, que sí. es una postura política generalmente conocida como la idea de las libertades individuales, la responsabilidad, la autopropiedad y la libre elección. Gracias. Bueno, aquí piensan que el gobierno debe tener menos control sobre la vida de los ciudadanos y dejarlos ser más libres o dejarlos ser libres y responsables de sí mismos. Esto aparentemente es bueno, ¿verdad? Porque bueno, cada uno debe ser responsable de sí mismo, ¿cierto? Pero estos son los argumentos que ellos usan. Estos argumentos que ellos usan son razonables y son lógicos y son viables, o sea, son unos argumentos que cualquiera que los escucha eh, dicen que ellos tienen razón, ¿verdad? Marta, Pero sí, ay, qué pena. bien pueda. Antes de avanzar, yo quería agregar algo también, y es que el libertarianismo se basa mucho en lo que era el liberalismo clásico también. El tema es de que ellos básicamente lo que proponen es de que, o bueno, mejor dicho, la diferencia con el liberalismo clásico es que en el liberalismo clásico lo que promovían era una democracia en lugar de una monarquía, porque la monarquía era una dictadura, básicamente, era un absolutismo, era autoritarismo. Entonces, por esa razón, por ejemplo, John Locke, Rousseau, Montesquieu, todos ellos, o el mismo Hobbes, lo que proponían era otro modelo de gobierno. Y ahora los libertarios lo que hacen es como utilizar varias de las ideas de los clásicos, quieren implementarlo hoy en día, pero lo que pasa es que hoy en día ellos interpretan al gobierno mismo como un aparato de coerción. Así como lo dijiste antes, como un aparato que lo que hace es forzar a la gente a hacer cosas que no quieren. Por ejemplo, pagar más impuestos, ¿ya? Y, y el tema con eso es de que, digamos, tú puedes interpretar la fuerza, la coerción o la ley como tú quieras. Entonces, si tú crees o tú ves de que la ley no te beneficia, obviamente tú te quieres desligar de esa ley y hacer lo que tú quieras. Pero la ley es para proteger a otra gente.
¿ya? Y ellos no quieren tener ley, ellos simplemente quieren hacer, pues, sí, o sea, ellos quieren tener libertad absoluta. Y resulta también de que esta gente eh, busca, básicamente la propuesta de ellos es, mira, sálvese quien pueda. Imagínate un mundo sin leyes. O sea, sálvese quien pueda. El que tenga más fuerza que otro es libre de hacer lo que quiera con otra persona. Por ejemplo, esclavizarla o no sé, o violar a otra persona o robarla, ¿sabes? Imagínate un mundo sin leyes. Bueno, tal cual. Es como sálvese quien pueda, literalmente. Libertad para explotar, libertad para robar, para todo. Exactamente, exactamente. Entonces ellos piensan que el gobierno solo tiene que proteger, dice, el gobierno solo tiene que proteger su propiedad. Y que si que de alguien que quiera, por ejemplo, dañar, robar, cometer violencia, pero ellos dicen que no hay otra razón por la que tendría que haber un gobierno. Pero eh, como tú dijiste, ¿verdad? Ellos quieren ejercer su libertad. Eso no les importa que los demás salgan perjudicados, los más vulnerables, los que no se pueden defender, los más débiles, ¿cierto? Entonces, vamos a leer el Vesper del libertarismo. Ya este lo leímos, ¿cierto? Sí, Sí, Martica, sí, sí, ya lo leímos. sí, ya lo leímos. Bueno. Entonces, una de las definiciones que hablan los Vesper es que o sea, apuntar a la máxima cantidad de libertad individual, con la mínima interferencia del gobierno. Un gobierno tan pequeño como sea posible, como el gobierno que Satanás estaba promocionando. Entonces, vamos ya sabemos que, bueno, hasta dónde nos conduce todo esto, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas, página 16. Alguien que pueda hacerme el favor de leer. Yo leo, dice, hoy dejando su lugar en la presencia inmediata de Dios, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Lucifer trabajó con misterioso secreto y por un tiempo oculto sus verdaderos propósitos bajo una apariencia de reverencia hacia Dios. Lucifer comenzó a insinuar dudas sobre las leyes que gobernaban los seres celestiales, insinuando que aunque las leyes podían ser necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles y los seres más exaltados no necesitaban tal restricción, su propia sabiduría era una guía suficiente. Bueno, si tienen algún comentario, bien pueden. Pero ahí está claro, ¿cierto? Ese es el principio de Satanás. Y me llama la atención eso de que él decía que no necesitaban tal restricción y que su propia sabiduría era una guía suficiente. Entonces, como los estados, ¿verdad? Que no necesitaban la supervisión de un gobierno, de un gran gobierno. No eran seres que pudieran deshonrar a Dios. Esto fue un argumento de Satanás, ¿verdad? Todos sus pensamientos eran santos. No era posible para ellos pecar, que era imposible para ellos pecar, así como era también para Dios. Entonces, vemos que Satanás quería asegurar la libertad para todos.
que ellos no necesitaban la supervisión de un gobierno, que no podían hacer nada malo, y que el objetivo que se tenía para todos era la felicidad. Marta, y también lo otro, porque antes dijiste de que el gobierno, o sea, de que lo único que ellos proponían era que el gobierno solamente protegiera la propiedad, pero resulta que, digamos, en Estados Unidos no, el tema del debate de las armas y eso, ellos no van a decir abiertamente como que no, no, no estamos promoviendo que la gente se mate entre sí. Pero mira lo que pasa en los Estados Unidos con el tema de las armas, ¿ya? Se comercian libremente y ¿qué pasa? Hay un montón de tiroteos al año y esas son vidas perdidas simplemente porque no hay una regulación, un control de las armas, ¿ves? Y eso, de que las armas se comercialicen libremente, esos son todos ideales libertarios. Entonces, para que tú veas, ellos no van a decir abiertamente como que ellos no proponen que la gente se mate entre sí, pero mira las consecuencias de la idea, ¿no? Del libertarianismo. O sea, las consecuencias es matar. Otra de las consecuencias después de matar puede ser robar. ¿Por qué no? Porque uno tiene más fuerza que el otro y el fuerte se va a aprovechar del débil. Y si tú no tienes suficiente fuerza y no hay un gobierno, no hay una policía, no hay un estado que te protege a ti como ser, lo único que te protege a ti es tu propia fuerza, pero si eres muy débil en contra de otro más fuerte, la culpa es tuya. O sea, básicamente lo que los libertarios pretenden decir es que la gente, por culpa de ella misma, está en la condición en la que está. Es como que si dijeran, el pobre es pobre porque quiere. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo que ahí, por ejemplo, en Argentina con el Milei. Los empresarios ahora tienen derecho a ponerle el, a explotar de sus empleados así. O sea, y para que eres pobre. Eres pobre porque quieres cosas así muy locas. Ya, todo eso está en la idea de los libertarios. Ellos no lo dicen abiertamente, pero eso es lo que está todo detrás de su ideología. Exactamente. Y es que, por ejemplo, el resultado de que se implemente una ley puede ser con esas consecuencias terribles, ¿verdad? Por ejemplo, como la causa del pecado, ¿verdad? La causa es el pecado, el efecto son las consecuencias, perdón. Entonces, aquí nos da un ejemplo de la jueza Ruth. Ella, ella miró la consecuencia, ¿verdad? O sea, el efecto. El efecto que podía causar esta ley, esta considerar inoperante la sección 4B. Entonces ella dijo una parábola, ¿verdad? Sería como el paraguas, es tirar el paraguas porque no te mojas. Entonces, eh, ella pudo ver que se iban a ver inundados de leyes que iban a privar a las personas de sus derechos. Entonces nosotros también como movimiento podemos ver ese efecto, ¿verdad? Ese efecto cuando se ejercen todas estas leyes, cuando se ejercen todas estas libertades, ¿verdad? Porque por la caída de Satanás sabemos la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia del libertarismo. Y como dices tú, ellos culpan a las personas. Y me llama mucho la atención porque yo sí he escuchado ese argumento de que por culpa tuya. O sea, eso sí, yo sí lo escucho siempre. Hay personas que lo dicen, o sea, lo dicen, o sea, y lo expresan así, dicen, no, mandó, ¿quién lo mandó? ¿Quién? O sea, como que si la persona tuviera la culpa bueno, de las situaciones.
Entonces, entonces nosotros podemos ver que en la rebelión de Satanás, la rebelión de Satanás debe ser una lección para el universo entero y para los siglos venideros y un testimonio perpetuo de la naturaleza del pecado y de sus terribles consecuencias. El efecto del gobierno de Satanás muestra a la humanidad y a los ángeles cuál es el fruto de dejar a un lado la autoridad divina, el gobierno de Dios. Y atestigua que el gobierno de Dios, que la existencia del gobierno de Dios está ligada al bienestar de toda la humanidad, de todos los seres que Dios ha creado. Entonces, este terrible experimento de rebelión debe ser una salvaguardia para todos los seres santos, porque Dios lo que espera es el bienestar de todas sus criaturas. Una de las también del libertarismo, un ejemplo, es por ejemplo cuando una persona tiene su propio negocio, ¿verdad? La persona tiene su propio negocio, pero no quiere ser, o sea, intervenido por el gobierno por cualquier violación a derechos humanos que esté haciendo, como por ejemplo, como todos sabemos el ejemplo de la pastelería, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el, el, el gobierno o el Congreso fue de parte del propietario, porque no sé, porque eso violaba sus creencias religiosas. Entonces aquí nos damos cuenta que las decisiones que el Congreso, o sea, que este gobierno está haciendo, son decisiones libertarias, ¿verdad? Entonces la Corte Suprema decidió usar el espíritu del dragón. O sea, la prioridad que ellos tienen es el espíritu del dragón. Porque ellos piensan que ninguno tiene que meterse en su propio negocio, ¿verdad? Que ellos son libres de venderle a quien quieran venderle y de hacer lo que quieran en sus propios negocios. Así que nos damos cuenta que el libertarismo es la filosofía del reino de Satanás. El dragón exige la libertad extrema. Entonces, nosotros tenemos que ejercer nuestra libertad a un nivel que no dañe la salvación de los demás o que no dañe los derechos de las demás personas. En nuestra vida personal también tenemos que tener esto en cuenta, ¿verdad? De no ejercer el libertarismo, de tener en cuenta cualquier decisión que tomemos que no dañe a las otras personas. Bueno, si tienen algún comentario que hacer, bien puedan, o si no, ya terminamos. Yo quería aportar algo, Martica, y es que cuando tú hablabas de la Carta Magna y de la eh, libre decisión para votar y que era uno de los principios más importantes en la democracia, pensaba yo hoy en día cómo se puede ver el voto libre cuando hay tanta información falsa eh, que induce a las personas al voto o a inclinarse hacia cierto candidato a través del manejo del miedo y pues, de la desinformación, ¿sí? Eso por un lado. Y ahora que hablabas del libertarismo y esto, pensaba yo cómo se veía eso hoy también y pensaba en el recorte
de presupuesto que se hizo ante la USAID, que ya lo habíamos mencionado, que es una organización pues de ayuda humanitaria a nivel mundial, eh, y que pues prácticamente se piensa cerrar, y que aunque eso no dispara directamente hacia una persona o hacia un grupo poblacional, no dispara literalmente, sí lo hace a través de esas medidas porque deja desprotegida a mucha población que se ve afectada inclusive por medidas que tomó Estados Unidos hace muchos años, y que por eso se destinaron ciertos recursos a ayudar a la población, y que hoy pues se les están quitando. Entonces, pues nada, como para ponerlo en el contexto de lo que estamos viendo hoy. Tienes el micrófono apagado. Ya, sí. Sí, es muy triste, ¿verdad? Y nosotros, o sea, mire la consecuencia. Y, por ejemplo, ahora, durante este periodo de la ley dominical, apenas está empezando y, y ya ha habido, ya ha habido consecuencias muy grandes. Ahora, dígame, a medida que vayamos avanzando. Entonces, será peor. ¿Quién tiene otra opinión? Yo pensaba en No, cómo todo el tiempo, por ahí algo parece que tiene que ver con lo que dijo Yesenia, eh, cómo todo el tiempo usan las palabras para decir otras cosas, ¿no? Como eh, vos decías esto de para que todos los estados sean iguales, eh, que esa sección hacía que, que hubiera desigualdad entre los estados, mientras que en realidad lo que se pretendía era que hubiera igualdad en un estado donde eh, era un estado racista, y entonces se podía tomar decisiones para que el voto pueda ser accesible para todas las personas, pero le cambian, ¿no? Manipulan las palabras, los conceptos para decir totalmente lo contrario, y todo el tiempo están haciendo eso. Y hay como que mucha gente está como diciendo, mucha gente que lidera grupos de derechos humanos, está como diciendo que hay que volver a explicar todo, hay que volver a enseñar, hay que volver a llenar de contenido los conceptos, este, porque, bueno, por lo que sabemos, ¿no? Eh, a- to- han transgiversado todo, y bueno, como que hay que volver a educar. exactamente. Y como, por ejemplo, como dijo Yesenia, que la gente, por ejemplo, se alimenta de mentira, o sea, de negativa. Y hay gente que, que, o sea, que son acérrimos y no se dejan explicar, no se dejan enseñar. Por ejemplo, este, alguien dijo que por qué la comunidad
LGBTQ tenía que poner esa bandera. Entonces, ¿por qué tenían que poner esa bandera y que el orgullo gay, como si eso fuera mucho orgullo? Que entonces yo le dije, no, lo que pasa es que ellos colocan esa bandera y dicen así, orgullo, porque o sea, esa comunidad quiere ser aceptada. Ellos quieren ser aceptados, entonces por eso es que ellos colocan la bandera, salen sus desfiles, hacen sus cosas, porque entonces esa persona me decía, no, no, eso no hay esa necesidad, eso no hay esa necesidad, o sea, y así como ese tema, hay otros temas que se enfrascan de una manera que uno no puede, o sea, uno no puede hacer nada porque se enfrascan de una manera, como por ejemplo las vacunas. Todavía hay gente por aquí que cree que las vacunas son malas. Y no, y dicen que no se vacunan por nada, porque la otra vez, hacen como el año pasado últimamente, estábamos promocionando la del COVID, y no, la gente no, y creen en unas teorías absurdas, pero ahí están con sus creencias absurdas. Y como, bueno, pero yo me imagino que habrá muchas personas y muchos niños y jóvenes que se podrá trabajar con ellos. Y ellos dicen, no, pero el gobierno a mí no me puede obligar a nada de eso, pero resulta que es un tema de salud pública. Y otra vez volviendo con el tema de libertad para matar, ellos ejerciendo su libertad, ¿cuántas millones de personas no murieron por culpa de ellos mismos transmitiendo esa enfermedad letal? ¿Mm? Todo porque ejercieron su libertad individual, terminaron matando a un montón de gente, ¿ya? No necesariamente con una pistola real, pero su decisión lo que trajo fue muerte. Entonces, otra vez como volviendo a ese tema del libertarianismo. Yo quiero hacer énfasis en eso, y es que yo trabajé en un programa donde, acá en Colombia, con población desplazada, donde la USAID, que es la organización que les digo que no se les está girando recursos y que es, pues sacaron un montón de personal, y que es la forma de, bueno, de materializar ese gobierno pequeño y que el único beneficiado sea Estados Unidos, ¿sí? Como en el tema de económico. Bueno, yo trabajé en un programa donde la USAID acompañaba con recursos a Colombia para darle a población desplazada, pero eso no era como gratis, sino era población desplazada también como consecuencia del Plan Colombia. Pues no sé, de pronto no todos están contextualizados, pero el Plan Colombia fue un proyecto, un plan que se hizo acá en el país, donde se quería luchar contra el narcotráfico y todo eso. Entonces, eh, eso generó mucho desplazamiento. Entonces, digamos como que entiendo yo, el plan fue, eh, aceptamos todas las consecuencias que tiene el Plan Colombia y luego apoyamos mediante la USAID para que esa población desplazada pues tenga también unos apoyos. ¿M? Y entonces en ese proyecto que yo trabajé, pues se les daba a la población desplazada que estaba dentro del programa unos recursos para que ellos pudieran generar unas microempresas y pues tener un ingreso que no tuviera nada que ver con ese tema de la plantación y demás, ¿sí? Entonces a lo que voy es que Estados Unidos, con sus políticas, impacta a muchos lugares del mundo y genera pues este tipo de situaciones, ¿no? Un desplazamiento en Colombia es algo muy frecuente y bueno, tiene muchas causas.
Pero la USAID llegaba y como que trataba de mitigar esas consecuencias generando este tipo de ayuda. Entonces, pues ya eso no va a ser porque la política ahora es pues Estados Unidos primero, ¿sí? Sin embargo, ellos siguen generando las consecuencias en base a las políticas que han estado trabajando durante muchos años, pero no están atendiendo lo que eso está generando. Entonces, bueno, ya, solo quería hacer como ese énfasis y comentarles un poco. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? Podemos orar. Sí, Martica, yo creo. Oremos. Maravilloso Dios que habitas en el cielo, gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos abordar este tema. Te pedimos que nos ayudes a tener visión profética, que nos ayudes a comprender este mensaje maravilloso. Te damos gracias porque no estamos a oscuras con respecto a los eventos que están pasando en este mundo. Y te pedimos que nos ayudes, que tú puedas morar en nosotros a través de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a tomar buenas decisiones y que nos ayudes a prepararnos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Martica. Amén.